El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas de Actualidad Pública, hoy viernes 23 de mayo del 2025. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. El Congreso de Estados Unidos evalúa un paquete de medidas presupuestarias que Trump propone someter como parte del proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Representantes. Están eliminar los impuestos sobre las propinas, reducir el gasto de la cubierta del proyecto Medicaid para conseguir compensar exenciones a los impuestos, aumentar el crédito por hijo a $2,500 y hasta un ajuste a la aportación federal del programa de asistencia nutricional suplementaria. Esta propuesta también incluye un aumento del gasto de seguridad en la frontera con México y retomaría la construcción del muro fronterizo. Asimismo, el paquete busca eliminar que los beneficiarios tributen por lo recibido por concepto del Seguro Social, lo que conllevaría una reducción presupuestaria para esta agencia. Pero ¿cómo lucen estas propuestas a la luz de las necesidades de los ciudadanos y del gobierno? ¿Cuáles podrían ser los posibles escenarios en Puerto Rico de concretarse este plan? Soy Yalibet Rodríguez Rivera y ahora comienza Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Saludos nuevamente, como cada semana les da la bienvenida a ustedes y a todos los que nos acompañan aquí en el estudio, en la parte técnica y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Soy el licenciado José Frontera Ajenjo, presidente de la universidad. Y la bienvenida a la licenciada Lisa Riestra Carrión, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos, que está conmigo aquí hoy en el panel. Saludos, Lisa. Saludos, licenciado Frontera, y saludos a todos los que nos están sintonizando semana tras semana a través de este espacio radial y a través de las redes sociales. En estos días de mucho calor, pero aquí estamos acompañándonos mutuamente para hablar sobre temas de actualidad. Excuso al licenciado Moreno, quien está de vacaciones en estos días y por eso no nos acompaña en el día de hoy. Y aprovecho desde aquí para mandar un saludo y una felicitación a todos los colegas profesores de nuestra universidad, que hemos celebrado esta mañana el Día del Maestro con varios reconocimientos a los colegas que se retiran este año y también a aquellos que han tenido cambios en sus contratos y sobre todo los ascensos en los distintos rangos académicos de nuestra universidad. Vaya a todos ellos nuestra apreciación, nuestro saludo y nuestra felicitación. El miércoles, finalmente el Congreso se puso de acuerdo, bueno, la Cámara, pues todavía no ha ido al Senado, se puso de acuerdo la Cámara para aprobar la propuesta de reforma contributiva del presidente Trump. Por un voto, 215 a 214. Pero un voto es un voto, ¿verdad? Y así se aprobó luego de varias semanas de tranque legislativo, sobre todo porque había un grupo en el bando republicano, y como lo demuestra la votación, que no estaba de acuerdo con la propuesta porque entendían que iba a aumentar el déficit presupuestario de los Estados Unidos y en momentos donde, como hemos discutido en las pasadas semanas, su balanza de pago está en negativo significativamente. La inflación no ha reducido, las tasas de interés siguen altas y la competitividad de los Estados Unidos en los mercados se ha visto afectada, pues tener un déficit mayor pues tampoco ayuda a la cosa, ¿verdad? Complica los escenarios. Sin embargo, luego de varias enmiendas para atender las preocupaciones de ese sector, se aprobó esta medida legislativa que pasa ahora al Senado de los Estados Unidos
y que contiene en gran medida lo que ha sido la agenda que ha estado tratando de empujar el presidente en términos de dos cosas: alivios, como él los define, contributivos, y por el otro, modificaciones a programas, sobre todo programas de asistencia social, para compensar los ingresos que no se van a recibir por esos ajustes contributivos. Y ustedes dirán, pero nosotros no pagamos contribuciones federales, así que ¿cómo esto nos afecta? Bueno, pues porque varios de los recortes que se hacen a los programas y varios de los cambios que se sugieren sí tienen efectos sobre nosotros. Por ejemplo, aquellos que tenemos hijos menores de edad, que los reportamos en nuestras planillas como dependientes, saben que podemos radicar una planilla federal para recuperar lo que se llama el Children Tax Credit, ¿verdad? Un crédito contributivo por los costos relacionados a los hijos. Una de las cosas que plantea el presidente Trump es que si hubiera mayores incentivos de esa naturaleza, aumentaría el número de hijos que tienen las familias y se incentivaría la demografía de los Estados Unidos, que, al igual que aquí en el caso de Puerto Rico, ha ido reduciéndose poco a poco. Esta medida busca aumentar ese crédito de 1.700, que es donde está en la actualidad, a 2.500 en una fase de 3 años. Es decir, que cuando radiquemos las planillas de este año que va corriendo, el año que viene, ese crédito sería de 2.300, para el año siguiente sería de 2.400 y ya para el 27-28 llegaría al nuevo tope de 2.500. Por otro lado, hay programas en los que Puerto Rico participa, que nosotros no recibimos paridad con los fondos que reciben los estados, y sin embargo, el presidente está planteando que 1% de los costos de esos programas los asuman los estados y no sean financiados completamente por el gobierno federal. Así que además de las transferencias ordinarias que se hacen en esos programas, como es Medicare y Medicaid, que ustedes saben que nos lo sacan del salario junto con el Seguro Social, también en el fondo del PAN y en el fondo de SNAP, que es lo que estaban buscando sustituir y cambiar el PAN en Puerto Rico, pero que aplica en los otros estados, que los estados tengan que hacer una aportación particular. Hay otros beneficios, como por ejemplo que aquellos que como parte de su salario reciben propinas, usted sabe que el salario se paga menos en salario mínimo en aquellos casos donde se reciben propinas, porque se asume que las propinas complementan lo que se recibe de salario y por lo tanto el patrono hacía una retención sobre las propinas que recibía el empleado para encubrir contribuciones y cubrir el Seguro Social y cubrir el Medicare. Una de las cosas que hace este proyecto es que las propinas y el overtime no cualifiquen como ingreso contributivo y que lo que se recibe en propinas y lo que se cobra de overtime esté exento. Para poder hacer eso hay que reducir otros beneficios por casi 3.8 trillones de dólares. Así que imagínense el impacto que esto podría tener. También trae unos incrementos en la deducción mínima por individuo y también llevando los topes a partir de los cuales hay que rendir contribución a 16,000 en el caso de individuos, a 32,000 en el caso de aquellos que rinden conjuntamente por su situación familiar, y los aumentos en el tax credit de los hijos, como ya mencioné. Entre lo que tiene que ver con los negocios, pues hay unos beneficios también para entidades que funcionan como sociedades y corporaciones especiales bajo el Código de Renta Federal, que podrían reducir hasta un 23% de su ingreso a la hora de rendir contribuciones federales. Y recuerden que en Puerto Rico te dirán de nuevo, bueno, por aquí no rendimos contribuciones federales, excepto que su ingreso venga del gobierno de los Estados Unidos o venga de fuentes federales de otra naturaleza, cuyo caso usted sí está obligado a rendir allá. Y unas
cambios, que aquí es donde viene lo importante, que podrían afectar el Medicaid, porque ahora se plantea que aquellos adultos mayores que tengan facilidad funcional y movilidad tengan que realizar un mínimo de horas de labor comunitaria para poder mantener los beneficios del Medicaid. Fíjense que dije Medicaid, no dije Medicare, del Medicaid, y que además la cualificación para el Medicaid se revise cada 6 meses y no una vez al año. Hay que ver cómo eso se va a implementar, porque por otro lado está despidiendo empleados en las agencias, ¿verdad? ¿Con qué capacidad tú vas a atender esas revisiones para cada 6 meses? Y como mencioné, en el caso de los programas de cupones de alimentos, que los estados cubran hasta un 5% de los beneficios totales. Así que eso podría tener un impacto particular también sobre el presupuesto de Puerto Rico. Esto suena mucho número, porque no, de nuevo, ¿cuál es el impacto que esto puede representar en la economía personal y en la economía local y en la economía del gobierno de Puerto Rico, a quien sabemos que en este momento la Junta de Control Fiscal ya le está advirtiendo que tiene que hacer un ajuste significativo por fondos federales que se anticipa que no van a seguir estando disponibles para Puerto Rico en los años que vienen a continuación? Lisa. Sí, este proyecto de ley que propone el presidente Trump, ¿verdad? Que como dijo el presidente ya de la Católica, ya está aprobado por la mayoría de la Cámara de Representantes, y falta, ¿verdad?, pasar por una mayoría en el Senado para convertirse en ley. Es un acto de republicanismo casi en estado puro, ¿verdad? Pues el Partido Republicano tradicionalmente es un partido que busca fomentar el capitalismo, busca fomentar el progreso, ¿verdad?, de las empresas privadas, y dejar fuera esa interferencia gubernamental, ¿verdad? Disminuir las ayudas del gobierno, favorecer, ¿verdad?, para las personas que tienen empresas, pues quitando impuestos. El Partido Demócrata tradicionalmente pues ha sido el partido del estado de welfare o el estado de bienestar, ¿verdad? Bajo el Partido Demócrata se crearon, por ejemplo, atendiendo una necesidad ante la Gran Depresión a principios del siglo XX, creó agencias como estas agencias que dan ayudas económicas, como la del Seguro Social, todas estas agencias de ayudas, ¿verdad?, a los trabajadores, que dan el Departamento del Trabajo, pues que da esas ayudas de desempleo, etcétera. Y pues sí, han ido creciendo, esas agencias han seguido existiendo también después de la Gran Depresión, ayudando a las personas también pues que necesitan esa ayuda del gobierno por recibir escasos ingresos, ¿verdad? O personas, ¿verdad?, que tienen algún impedimento, ¿verdad?, que no pueden trabajar, personas que necesitan, ¿verdad?, o bueno, también a través de una aportación de los trabajadores, pues las personas ya cuando se retiran, pues reciben esas ayudas como Medicare y durante la vida, ¿verdad?, si tienen escasos recursos económicos, pues el Medicaid. Lo mismo, pues todas estas ayudas alimentarias como el SNAP y el PAN. Pero de nuevo vemos el choque o la diferencia ideológica de un partido y de otro. De hecho, para poder lograr convencer al partido, a los miembros del Partido Republicano, el presidente Trump los invitó a una reunión a la Casa Blanca, a un grupo que pensaba que quizás iba a resistirse a esas medidas, un grupo de extrema derecha, el House Freedom Caucus, y cabildeó con ellos pues para lograr que
que siguiera hacia adelante ese paquete que él propuso, ¿verdad? Pues claro, el extremo, ¿verdad?, de ese republicanismo es efectivamente que tener o buscar que se ofrezca un mayor beneficio, ¿verdad?, al individuo, a las corporaciones en el tema impositivo, ¿verdad?, o contributivo, y disminuir todavía más las ayudas del gobierno. Pues, pero nada, pues lo logró y ya tenemos una Cámara de Representantes que tiene una mayoría republicana, pero dentro de los republicanos pues hay distintas tendencias, ¿verdad? Y falta ahora que pase por el Senado. Lo que mencionaste, Josian, de ese aumento, ¿verdad?, de beneficios de deducción contributiva para las personas que tienen hijos, pues también sabemos que es una forma, el gobierno a través de las contribuciones de tomar medidas según pues lo que desea para el país, ¿verdad? Si se ve que ha ido disminuyendo la población en Estados Unidos, pues una forma de tú animar a las personas a tener familia es dar unos beneficios de ese tipo y estilo, ¿verdad? Si quieres animar a una nación que ahorre, pues entonces le das beneficios para que ahorre, ¿verdad? Para si abren IRAs o lo que sea, ¿verdad? Como pasa en Puerto Rico, ¿verdad? Pues a través de las contribuciones, pues puedes ir como modificando de alguna manera conducta. Pero pues sí, por una parte uno dice, pues qué bien, sí, pues si hace falta un crecimiento poblacional, que los seres humanos somos el recurso más importante de cualquier nación, ¿qué se va a hacer con la educación? Porque no basta tener hijos, sino que también es necesario, o sea, una familia, tener hijos y luego, por una parte, no tener medios para poder criarlos, ¿verdad? Y mantenerlos, pues sería un despropósito. Pero también está la obligación de las familias de educar y a la misma vez estamos viendo que hay unos recortes y unas amenazas, ¿verdad?, al Departamento de Educación Federal que perjudica o propone perjudicar hasta las instituciones de educación superior, postsecundarias, como son las universidades. Entonces, pues ahí hay una contradicción porque efectivamente si quieres que crezca la población tienes que garantizarle una educación, si no sería una irresponsabilidad. Entonces tiene que haber como una consistencia en este tipo de paquetes presupuestarios que propone este presidente. Sí, cuando uno mira, por ejemplo, que los recortes que se plantean al Medicaid son de casi 700 billones de dólares, que según estimados del propio Congreso podrían dejar sin beneficios de salud a lo largo de 10 años a 8.6 millones de personas. Para que nace y si no te puedes educar, si no puedes tener salud, si no puedes tener asistencia. Por el otro lado, está despidiendo en agencias centrales, como el Departamento de Educación, como 1.300 despidos a nivel de las agencias, de las oficinas centrales del Departamento de Educación, que fueron revertidos por un tribunal de Boston ayer, planteando que no puedes hacer despidos masivos si no hay un plan específico para cumplir con el mandato legislativo que tiene la agencia, porque de lo contrario se vuelve en un mecanismo para cerrar la agencia en contra del mandato legislativo propio, ¿verdad? Y aquí el Congreso es el que tiene la autoridad para abrir o cerrar agencias, no es el Ejecutivo. Sin embargo, la ley contiene 46.5 billones de dólares para seguir construyendo el muro entre México y Estados Unidos. 4 billones para añadir 3.000 nuevos agentes al Border Patrol y cerca de 5.000 oficiales de aduana. Y unos cargos fijos para los migrantes que piden asilo y otros tipos de beneficios de visa. La intención es remover de los Estados Unidos, según descrito en el proyecto de ley, 1 millón de inmigrantes al año,
considerando que el 10% de ellos, el 1% de ellos, 100,000 de ese millón, el 10% de ellos, 100,000 de ese millón, tengan que pasar tiempo en centros de detención, pagados por el gobierno de los Estados Unidos, como lo que está ocurriendo con El Salvador, por ejemplo, o lo que es las reformas que se están haciendo en Guantánamo. Y no nos vayamos lejos si en Puerto Rico vuelven a abrir un centro de detención federal de esta naturaleza en espacios anteriormente utilizados por el gobierno federal. De la misma manera, más de 150 billones adicionales en defensa y seguridad nacional, y eliminar todos los programas de reajuste de deudas de préstamos estudiantiles establecidos durante la presidencia de Biden para convertirlo en dos tipos de sistemas. Un sistema de pagos fijos de entre 10 y 25 años o un sistema de asistencia de repagos con controles y límites a quienes podrían cualificar. Y si todo esto no nos pareciera terrible, por otro lado, se permite y amplía las posibilidades de hacer minería y extracción de petróleo en áreas que en este momento son zonas públicas protegidas de los Estados Unidos, con la intención de reducir la dependencia de minerales y combustibles fósiles del extranjero, pero a cambio de la destrucción de esos espacios que han sido reservados precisamente por su impacto ambiental y por la necesidad de protección y preservación en beneficio de los propios norteamericanos y del espacio de los Estados Unidos. O sea que empecé con lo bonito, pero lo que resta por ahí en esta medida que tú hablabas de republicanismo puro y duro, mi gran preocupación es que si tú desmontas todo lo que tú hiciste para resolver la crisis generada por la Gran Depresión y se están juntando todos los factores que pueden producir otra, ¿cómo la vas a atender y la vas a resolver si desmantelaste todos esos mecanismos? O sea, esa es la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer frente a todo esto, y el planteamiento que tú hacías, que a mí me parece la gran contradicción de uno proclamarse pro vida, pero no crear las condiciones necesarias para que la vida prospere. Exactamente. Y crezca y se sostenga, que son las condiciones de bien común que capacitan y protegen la dignidad y los derechos que tienen las personas, incluyendo los más esenciales, que son los de la educación, el sustento, la salud y la vivienda. Como dije en otro programa, en el programa de la semana pasada, o hace 2 semanas, no me recuerdo ya, pero realmente, si te preocupa la hegemonía de Estados Unidos, ¿verdad? Como superpotencia mundial, pues la hegemonía no solamente está en las armas, ¿verdad? Lamentable problema, sino en tener a una población educada. Y a Estados Unidos le van a sobrepasar otros países que sí colocan su dinero en como una inversión en el futuro, en la educación de sus ciudadanos, ¿verdad? Y fue lo que también causó que administraciones anteriores demócratas colocaran un presupuesto mayor al Departamento de Educación para también atender a esas minorías que no estaban quizás, muchas de ellas, llegando a culminar sus estudios universitarios o que no llegaban ni siquiera a la universidad, para animarlos a estudiar, mirando a pueblos vecinos que estaban dándole varias vueltas a Estados Unidos en el tema cultural, siendo superpoderes, pudiéramos llamarlo así, culturales, educativos, y sobrepasando a Estados Unidos. Entonces, aunque sea por esa razón, invierta usted como nación, ¿verdad?, como presidente, en la educación de sus ciudadanos, porque si no, o sea, la hegemonía no solamente se limita al tema de los armamentos, al tema económico, al tema de, no sé, promover que
se produzca y se consuman los productos del país, ¿verdad? Propio, sino que aterriza en la educación de los ciudadanos, porque si no, ¿de qué sirve, verdad? Tener una ciudadanía, exagerando, ¿verdad? Pues analfabeta, ¿verdad? O una ciudadanía que no tiene la cultura suficiente, la educación suficiente para administrar ese país que se busca que sea próspero desde un punto de vista económico. Y cuando tú tienes todos unos factores que, de nuevo, están reduciendo significativamente tu productividad y competitividad ya en los mercados, y te estás quejando del número de doctores, investigación que está ocurriendo en otros lugares del mundo, esta no es la mejor manera de atenderlo. Yo lo decía en Washington, en una reunión que estuve recientemente. Decía, tú no puedes hacer América grande de nuevo, con esta idea de MAGA, ¿verdad? De Make America Great Again, destruyendo las dos cosas que hacen America Great, que son la educación y la investigación. Y tu foco de ataque fundamental está en las universidades y en la educación y en la investigación. Entonces, ¿cómo tú haces compatible una cosa con la otra, verdad? Y eso es lo que en inglés se llama un oxímoron. Y no voy a entrar a descifrar esa palabra porque tengo que ir a la pausa y no sería prudente lo que tendría que decir por radio, pero enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos enseguida con ustedes. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, hablando del proyecto de reforma contributiva y presupuestaria que el presidente Trump envió al Congreso y que fue aprobado el miércoles por un voto en la Cámara de Representantes y que pasará ahora al Senado. Yo hacía referencia ahorita a un viaje que estuve en Washington hace unas semanas y les explico. Existe en los Estados Unidos esta entidad que se llama HACU, que es el Hispanic Association of Colleges and Universities, una organización que reúne a las universidades que tienen al menos un 25% de sus estudiantes que son hispanos. Eso representa 619 universidades en los Estados Unidos que entre todas tienen 5.6 millones de estudiantes hispanos. Así que imagínense una población del doble de la población de Puerto Rico ubicada a lo largo de todas estas universidades. El estado con el mayor número de universidades en ese grupo es California, seguido de Nueva York. Después vamos nosotros y entonces Texas. Y una de las cosas que planteábamos y las preocupaciones que llevábamos a esa reunión, que era el Capital Forum, una reunión que la intención tiene, y se lleva celebrando por muchos años en Washington, conversar las universidades con el Departamento de Educación Federal, con entidades que trabajan en el desarrollo de política pública en el área educativa, con representantes del Congreso, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, y luego visitas directas a congresistas, o en el caso nuestro, el comisionado residente, para plantear los issues y las preocupaciones que tenemos en las universidades de acuerdo a los temas que se están discutiendo en la agenda en Washington. Así que tuvimos este espacio a finales de abril, la última semana de abril, principios de mayo, y yo, como comenté ahorita, pues comentaba allí que esta preocupación de la contradicción ideológica entre lo que el presidente está diciendo que quiere hacer versus lo que en efecto está haciendo. Porque, como decía Lisa en la mitad anterior del programa, pues tú no puedes destruir la base social, la base educativa, de la cual depende tu competitividad y tu crecimiento, y al mismo tiempo estar diciendo I want to make America great again. ¿Verdad? Eso es totalmente contradictorio, es inconsistente, es incoherente, y por eso usaba yo esa expresión en inglés del oxímoron, ¿no? Lo paradójico.
Y una de las cosas que planteábamos es que en el caso de Puerto Rico hay que recordar que cualquier medida de esta naturaleza que tiene efectos sobre programas que van dirigidos a minorías, en el caso nuestro siempre tendrá un impacto desproporcionado, porque todas somos minorías. No porque querramos ser minorías, es que esa es nuestra realidad. Somos universidades que el 99.99999% de sus estudiantes son hispanos. Somos universidades, y la mayoría de los fondos a los que accedemos son fondos que existen en función del hecho de que somos hispanas, y si el target del gobierno federal es que cualquier cosa que esté atada a un elemento de diferenciación identitaria, que no es solamente el tema de la agenda LGBT y todas las demás siglas que acompañan esas primeras, sino que es también sobre el tema racial, sobre el tema étnico, sobre el tema lingüístico, convierte a Puerto Rico en un target directo de estos recortes. Y máxime cuando Puerto Rico ya de por sí no participa en igualdad de condiciones con los estados al 100% de los beneficios. Y que por un lado el tribunal ha dicho así, el Congreso puede hacer eso, pero ha dicho eso en función de la libertad fiscal que Puerto Rico había tenido hasta ahora. Pero hay muchos de estos programas en los que Puerto Rico contribuye por obligación impuesta por el concierto, con el Congreso, como pasa Medicare y pasa Medicaid y pasa con el Seguro Social, en igualdad de condiciones con lo que hacen los estados. Y no nos devuelven lo que hemos Y no nos devuelven lo que aportamos. Entonces, mirando ese balance de ecuación, el impacto que puede tener las medidas que está presentando el presidente, pues también tendrá un impacto desproporcionado sobre la realidad en Puerto Rico. Claro, siempre hay beneficios. Lo que pasa es que los beneficios no compensan los daños y los costos que a la economía van a tener este tipo de recortes y de circunstancias, más que nada porque son recortes en cantidades, que lo que decimos un ballpark figure, ¿verdad? Son cantidades astronómicamente altas sin que nadie haya podido explicar cuál es el impacto específico cuando se trae a la realidad. Entonces, pues sí, hay que recortar 700 billones. Pero ¿de dónde salen los 700 billones? Para tú poder recortar los 700 billones, ¿qué tienes que dejar de hacer? ¿Qué cuesta? ¿En quiénes los vas a ahorrar? Y entonces, de momento, ya nosotros sabemos por la experiencia de la Ley 7 en Puerto Rico, que cuando uno hace estos recortes masivos, sin plan, a la hora de verle la verdad, termina costándote más la prestación de los servicios y terminas causando un daño social por los servicios que dejan de darse, que dejan de prestarse y la disfuncionalidad pública a cambio de nada, ¿verdad? Y entonces, si eso es lo que vamos a experimentar por lo que queda de los próximos 3 años y medio del gobierno del presidente Trump, y el Congreso no se pone las pilas como parecía que lo iba a hacer, ¿verdad? Porque había resistencia en el Congreso para aprobar esta legislación. Y el problema ahora es que se logra aprobar por todo un paquete de enmiendas que se hacen para complacer a un grupo republicano extremista que decía, no, por aquí no podemos ir, que nada nos garantiza que no las deshaga el Senado por el otro lado y que por lo tanto no haya proyecto. Y encima de eso estamos hablando de un presidente que quiere celebrar una parada militar que le va a costar al gobierno de Estados Unidos $90 millones. Y quiere que este proyecto de ley ya esté listo para ese 4 de julio. Para ese 4 de julio. Pues, ¿sabes? Diría el de la película, Houston, we've got a problem. Lisa. Sí, siguiendo con este razonamiento del licenciado Frontera, por una parte están eliminando 7,000, me parece, empleados de la Oficina de Seguro Social, que por una parte uno podría preguntarse cómo se va a fiscalizar luego, pues, casos a veces de fraude o cómo se atienden, ¿verdad? Pues a las personas que reciben estos beneficios y bueno, supuestamente se atiende pues con esta eliminación de, o sea, ahí posiblemente podría haber algún tipo de balance al indicar a los que reciben los beneficiarios del Seguro Social que no tienen que tributar sobre lo que reciben una vez, ¿verdad? Empiezan
ser recipientes, beneficiarios de ese seguro social. Pero por otra parte estamos aumentando la cantidad de empleados del Customs and Borders Control, de inmigración, ¿verdad? Obviamente es un mensaje claro, ¿verdad? Pues seguridad fronteriza. Pero de nuevo, no hay como un balance, como una articulación o un plan para superar el déficit, que no es el primer año, ¿verdad?, que está Estados Unidos con un déficit. Es como la historia que se ha estado repitiendo durante estos últimos años, todos los septiembre de cada año en el Congreso, ¿verdad? Siempre tenemos la amenaza de un cierre del gobierno hasta que entonces se llega a un acuerdo y en octubre vuelve a abrir, que es el término del año fiscal del gobierno de los Estados Unidos. Y de nuevo, pues, el tema de que las personas que reciben Medicaid, que contribuyan y que trabajen, pues también me recordaba un poco, pues, una ley que se aprobó hace unos años atrás, la ley del Workforce Investment Act, el WIA, que ante quizás la cantidad de personas que estaban recibiendo ese beneficio del PAN, que quizás pues recibían el beneficio en vez de fiscalizar pues eternamente, ¿verdad? Decidieron pues exigir que estas personas se adiestraran, ¿verdad?, pues, para conseguir trabajo y que no vivieran del gobierno por el resto de sus vidas. Pues lógicamente habrá personas que sí podrán adiestrarse y conseguir trabajo. Hay que crear las condiciones para ello. Pero pues hay personas que necesitan ese beneficio pues porque tienen algún impedimento que no les va a permitir trabajar. O sea que también hay que ver caso por caso y tirar una solución así como across the board, hablando en buen español, así como transversal, diciendo, bueno, pues ya que todas las personas que reciban este beneficio, pues que se les exija que trabajen, ¿verdad? Si tienen esa capacidad para trabajar, pues puede ser peligroso porque, de nuevo, no necesariamente estás atendiendo las situaciones de todos los ciudadanos que necesitan de esas ayudas, y es una obligación del gobierno. Y por otro lado, ¿dónde están los trabajos? Por eso dije, de crear las condiciones. Se trata de una situación donde, que es lo que hemos estado señalando hace ya casi un año, ¿verdad? La preocupación de los economistas, de que tienes una inflación altísima, pero estás casi en empleo absoluto. Es decir, la tasa de desempleo en los Estados Unidos está ahora mismo un 4%. Lo que quiere decir es que ¿dónde los vas a emplear? O sea, tú estás diciéndole, no, yo te voy a condicionar a que consigas empleo. Pero es que no hay empleos. O sea, ¿dónde están los empleos a los que tú vas a mover a toda esa gente? Quizás al deportar a las personas que están deportando. Bueno, lo que pasa es que asumiendo que la gente se va a emplear ahí, el problema es que hay que ver la distribución demográfica. Entonces, si esas personas y las destrezas, sí. Y si esas personas no están en los estados agrícolas, no están en los estados donde típicamente y en las tareas que típicamente realizan los migrantes ilegales que están deportando, ¿a dónde, qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿A dónde los vas a mandar? Entonces, no es como que tú puedes forzar a alguien a mudarse dentro de los Estados Unidos porque sí. Sí, claro. ¿Verdad? Y contra qué costo mismo de poder asumir esa mudanza y a cambio de qué. Entonces, de momento decían, no, pues voy a abrir 10,000 plazas de empleo, pero voy a abrir 10,000 plazas de empleo en la frontera y en las aduanas. ¿Y dónde va a caber esa gente? Sí, ¿no? Exactamente. Sí. Y de nuevo, también, ¿cómo se fiscaliza cuando hay una disminución de empleados? Es un poco pues como lo que mencionaste, ese recuerdo fatídico que tenemos de el recorte inmenso del gobierno que sufrimos hace unos años atrás, y luego terminábamos con agencias que llevaban a cabo servicios esenciales y quien quedaba era, pues no sé, el que prestaba el servicio, pero haciendo de secretario, de secretaria. Personas que, ¿verdad?, los ciudadanos tratando de llamar a oficinas sin que nadie nos conteste porque es que se había recortado pues los puestos
a menos de la mitad. Y por otra parte, algo que ocurrió en agencias nuestras del gobierno, ¿verdad? Desmantelan unas oficinas esenciales, como puede ser, no sé, la oficina legal, y entonces otorgan unos contratos millonarios a servicios, ¿verdad?, profesionales externos, que no ves que haya un ahorro, todo lo contrario, encarece realmente el gasto gubernamental. O sea que hay a veces, pues, no sé, anuncios que parecen, ¿verdad?, anuncios de paquetes presupuestarios que parecen conllevar un ahorro al gobierno, y luego cuando llega la realidad, ¿verdad?, y cuando se implementa sin un plan, pues el gasto termina disparándose. Y que una de las cosas que advierte la Oficina de Servicios Congresionales, que esto en un periodo de 10 años, solamente en un periodo de 10 años, va a añadir 3.8 trillones de dólares a la deuda general del gobierno federal, al déficit del gobierno federal. Y que, por lo tanto, toda la idea republicana de un gobierno más reducido, de un gobierno más funcional, de un gobierno más poder eficiente para la ciudadanía, y de más poder para la ciudadanía, se privado. cae. Y eso es lo que yo planteaba la semana pasada en la certificación sobre doctrina social que estábamos ofreciendo aquí en la universidad, ¿verdad? El problema del populismo. O sea, tú como presidente vas a traer todas estas ideas porque tú entiendes que eso es lo que la gente espera de ti. No importa las consecuencias, no importa el costo, pero sencillamente porque tienes que mantener a tu base y tienes que mantener a tu base contenta. Y parte de lo que mantiene a su base contenta es que tú reduzcas todas aquellas cosas que se interponen entre tu base y tú. Entonces tienes que desmantelar el gobierno, tienes que desmantelar la institucionalidad. Y entonces de ahí a la autocracia, ¿cuál es el espacio y la distancia y el tiempo? Y el gobierno no es lo mismo. Administrar un gobierno no es lo mismo que administrar una empresa privada, ¿verdad? Esa experiencia que tiene nuestro presidente, pues le ganó quizás el puesto, pero no quiere decir que se pueda administrar de la misma manera. Son dos realidades distintas. Pero que de nuevo va en la misma línea de lo que hizo con todas las empresas que administró, que fue llevarlas a la quiebra. Porque si yo soy capaz de añadirle a la deuda del país 3.9 trillones de dólares en 10 años, pues de ahí a la quiebra el paso es mínimo. Entonces, ¿hacia dónde va el descarrile de los Estados Unidos en este momento? Y todas las preocupaciones que hay de esos indicadores que dicen y marcan, cuidado, todos los grandes cabezas imperiales en el mundo, y no estamos hablando de cabezas coronadas de emperadores, sino de estados que funcionan como imperios, todos los grandes indicadores que cuando se sobrepasaron implicaban el colapso, Estados Unidos está en el riesgo de cumplir con ellos en el próximo año y medio. Y no es cuestión de ser alarmista, es cuestión de ser precavido. Porque en ese ejercicio la dependencia que nosotros tenemos de los Estados Unidos va a implicar un costo significativo sobre la capacidad nuestra misma de poder seguir haciendo, de poder seguir operando y de seguir funcionando en todos los aspectos de la sociedad. Así que hacia dónde vamos. Y efectos que se van sintiendo. Uno dice, no, esto es un problema de Estados Unidos. No, mire, esto se va sintiendo. Ayer salían las noticias de que Inglaterra finalmente está empezando a sentir el impacto inflacionario de haberse salido de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque para la Unión Europea poder reaccionar a todo lo que está haciendo Trump, también ha tenido que poner sus tarifas, también ha tenido que poner sus controles. Entonces, cuando Inglaterra se sale, Gran Bretaña, Reino Unido, se sale de la Unión Europea y se sale de la Unión Aduanera, por lo tanto, ahora está sujeto a las tarifas que estén vigentes en el mercado y en el comercio internacional. Se perjudica por ambos lados. Y se perjudica, entonces está empezando a sentir el calor de la estufa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus compras a la Unión y sus compras a los Estados Unidos también se están viendo afectadas y ahora él no tiene ningún control sobre ello o no participa en el control sobre ello porque se salió de la Unión, ¿verdad? O sea,
que ya esto va demostrando todos los tiros, ¿verdad?, por donde puede ir saliendo mal las cosas. Sí, yo creo que Gran Bretaña también tiene como una particularidad, bueno, es isla como somos nosotros, pero se ha sentido siempre un poco como distinto a la Europa continental, ¿verdad? Y de hecho se refería siempre a, aunque, ¿verdad?, obviamente Gran Bretaña, pues son europeos, ¿verdad?, Irlanda, pero siempre se han sentido distintos, como algo aparte, pues quizás porque casi un determinismo geográfico que les lleva a sentirse distintos, ¿verdad? Y con la excusa de que no me toca en el bolsillo, hasta ahí llegamos. Quiero ser parte de Europa, pero sin involucrar la libra esterlina, pues le salió el tiro por la culata, como decimos coloquialmente. Sí, ¿no? Y ahorita yo mencionaba uno de los aspectos, que es que en la primera parte del programa, que la legislación permite que se vuelva a sacar petróleo, que vuelva a haber minería, que vuelva a haber corte de árboles en espacios que eran hasta ahora reservas naturales de los Estados Unidos y que estaban espacios marcados para la conservación, con la idea de que eso genere dinero adicional que entonces compense las pérdidas que los ingresos que no van a recibirse por las otras medidas. Y de momento me viene la ironía de que estamos en el 10º aniversario de Laudato Si. Ya 10 años. Estamos próximos a cumplir los 10 años de la encíclica del Papa Francisco sobre la casa común, sobre la ecología integral. Y una de las cosas que nos decía el Papa Francisco en Laudato Si era toda esta idea de que cuando se toman estas medidas y cuando se legisla y cuando se atienden estos temas, hay que pensar en el impacto de todo. Hay que mirarlo holísticamente, ¿verdad? Y de ahí el concepto de la ecología integral. Hay que pensar en las consecuencias para el ser humano, en las consecuencias para la naturaleza, en la sostenibilidad de las decisiones, en la capacidad de revertir o no el daño que se le pueda causar al planeta con estas decisiones y el impacto que eso tendría para la calidad de vida futura de los ciudadanos. Y entonces de momento nos encontramos con esta legislación que permite hacer todas estas cosas a expensas de la casa común, a expensas de la conservación de los recursos que de los que depende la propia subsistencia económica de los Estados Unidos, y después decimos, ¿y aquí qué está pasando? Fueron unas advertencias muy valientes del Papa Francisco, pero no lejos de la realidad, y ya verán las consecuencias, efectivamente. O sea, esos espacios, esas reservas, pues son pulmones también para la humanidad. Es un poco también como lo que nos decía el Papa en la Amazonía, ¿verdad? En el sínodo dedicado a la Amazonía, el escrito que surgió de ese sínodo, cuidado con estar talando árboles, con el abuso de la minería. Obviamente pues hace falta minerales y pues, lamentablemente a veces cuando no se alcanza a tener suficiente del producto, pues porque no hay suficientes recursos en el país, se recurre a otros países como África, países en África que tienen esos minerales y a veces pues también violando derechos humanos, ¿verdad? Que ahí en muchos de esos países pues no hay legislación que proteja a los menores de edad y pues hay muchos abusos, ¿verdad?, de los derechos humanos. Pero pues eso no significa que entonces se pueda estar destruyendo esos recursos naturales que están para el servicio del ser humano, pero no para el abuso del ser humano, que fue la advertencia que nos hizo el Papa Francisco en la Laudato Si. En una nota que no tiene que ver directamente con el tema presupuestario del presidente, pero sí con lo que hablábamos ahorita de las universidades, ayer en la tarde nos vuelven a sorprender con la guerra directa a Harvard. Y es que el gobierno federal le revocó a la Universidad de Harvard la autorización de solicitar visas para estudiantes internacionales. Y los norteamericanos, la gran mayoría de los norteamericanos tienen el capital suficiente para poder estudiar en Harvard. Bueno, y dice, así que Harvard, usted está utilizando el programa de visas para cobrarle más caro a esos estudiantes en un modelo educativo que está ampliando el antisemitismo, que implica patrocinios al Partido Comunista Chino,
que va en contra de todos los principios de lo que esta administración quiere lograr, y como eso es un privilegio y yo soy quien te lo da, yo te lo quito. Y esa fue la expresión de la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, de Homeland Security, la secretaria Kristi Noem, ordenando que se le quitara el programa de visitantes, intercambios y estudiantes extranjeros a la Universidad de Harvard. De nuevo, sin ningún tipo de due process. Volvemos a lo que planteamos aquí hace unas semanas atrás. Esto de yo lo hago porque yo quiero, tú no estás de acuerdo conmigo, yo te voy a destruir y no me importan tus derechos y ni razonar. Ni razonar tampoco, que es una de las cosas que el Tribunal Supremo ha estado mirando en los casos que ha resuelto en estos días contra el gobierno federal, diciendo, señores, que tiene que haber unas garantías mínimas procesales. Usted no puede actuar sencillamente, arbitrariamente por castigar, ¿verdad?, la disidencia o por castigar el pensamiento diferente, porque precisamente por eso somos una democracia y somos una democracia constitucional construida sobre el Estado de Derecho. Así que volvemos al tema, ¿no?, de la incoherencia entre lo que se dice, lo que se quiere lograr y las acciones, pero con una agenda republicanista, populista, de derecha extrema, que lamentablemente va en contra de los mejores intereses de la gente. Y de nuevo, ¿por qué lo discutimos aquí? Uno, porque va a tener impactos directos en Puerto Rico, va a tener impactos directos en programas federales de los que Puerto Rico participa. El tema de las visas es un tema que ya nos está afectando a las universidades de aquí. Ya nosotros tenemos cerca de 8 o 9 casos donde nos han denegado visas de estudiantes, aun cuando sí nosotros mantenemos nuestro programa, no como lo acaban de hacer a la Universidad de Harvard. Pero además, porque los principios de la doctrina social de la Iglesia precisamente nacen, ya hablando de León, nacen para enfrentar los retos que ese capitalismo rampante, industrialista, impuso sobre la humanidad y siguen poniendo hoy en nuevas formas, de las cuales todos estos atentados contra la vida democrática son reflejos. Y entonces, ¿dónde queda ese servicio a la dignidad, ese servicio al bien común? ¿Dónde queda ese principio de libertad que tiene que darse y garantizarse a todo ser humano en las elecciones particulares de lo que quiere hacer en su vida y con su vida, y que el Estado está al servicio de esas necesidades y no a la inversa, ¿verdad? Y eso es lo que preocupa de esta visión de Estado que hemos estado mirando, ¿verdad?, y examinando de cerca en el caso de los Estados Unidos. El tiempo no nos da para más, tenemos que concluir aquí hoy hasta la semana próxima. Buen fin de semana largo para todos, aquellos que tienen fin de semana largo, a los que no, bueno, pues el lunes será un día como cualquier otro, pero usted siga viviéndolo y disfrutándolo al máximo, como siempre, porque el viernes lo esperamos aquí de vuelta en Actualidad Pública. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.